Hola, mi nombre es Roberto Julio, del Centro de Estudios Constitucionales y Política Social. El día de hoy quiero expresar, más allá de una argumentación teórica, quiero hacer una especie de pronunciamiento político. Digo especie porque la palabra política en México ha sido muy desprestigiada por la actuación de nuestros órganos de representación. Y quiero hablar justamente de esos órganos de representación, que en esencia deberían de ser aquellos que, como su nombre lo dice, hagan valer la voz o la voluntad de la ciudadanía, que hoy en día están atrapados bajo las premisas de los intereses económicos y partidistas, que a su vez son entes sin control y que en nada se parecen a grupos con auténtica ideología y que sí defiendan sus posturas, sino que están subordinados a otra clase de poderes que se les ha denominado fácticos. Pero bueno, el punto esencial que quiero tratar sobre estos órganos es la muerte, yo así califico, la muerte del Parlamento. Sé que no estamos en un modelo de parlamento inglés. Eh, Eso me queda muy claro. Sé que estamos bajo un modelo más americano, porque no tenemos rey, por ejemplo, si no tenemos presidente, aunque éste actúe como rey y al más puro estilo del despotismo absoluto. Llamo la muerte del parlamento a las épocas que vivimos actualmente. El tema surge porque el llamado Pacto por México, que ha representado acuerdos y una actividad legislativa rápida, daña evidentemente a la autenticidad de la figura de un parlamento. Un parlamento debe ser un lugar donde se representen los intereses de la población, donde exista un debate profundo, con posturas ideológicas distintas. Pero a partir del Pacto por México, a partir de que quizá de alguna manera se había avanzado en la democracia en México con el cambio de un partido que dominaba, un partido que claro, dominaba mediante el fraude, a partir de ese cambio democrático que podía abrir nuevas veredas y campos a esta nación, eh, el Pacto por México viene a sepultarlo. Lo sepulta porque el Pacto por México no es nada más que pactar en lo oscuro, es decir, no mediante el debate, no mediante la argumentación que esté a la vista de todos, que esté en una cámara que represente los intereses del pueblo, sino mediante pactos en la oscuridad, en la sombra, donde nadie pueda ver las auténticas negociaciones, que lo más seguro es no sean en beneficio de la población. Este pacto ha arruinado, como digo, el Parlamento, porque ya no hay representantes. Después del Pacto por México no hay representantes, sino hay pequeños grupúsculos que se sometieron a la voluntad del Poder Ejecutivo. De tal manera que, como en aquel texto, lo malo es lo satanizado que está el autor, en aquel texto de La historia me absolverá, de Fidel Castro Ruz, cuando él le preguntan por qué lucha o lo que quiere hacer es una dictadura, lo malo es también las consecuencias que hay después, que las cuales no justifico, pero me gusta esa síntesis que hace. Yo no lucho contra los tres poderes, sino lucho contra un poder que se comió a los demás poderes. La lucha por la democracia, por la representación auténtica que tienen distintos grupos,
de la sociedad, no únicamente un representante caudillista, ni un solo partido, sino la sociedad en general. Es que sean cuestionados estas decisiones, más allá de cualquier partidismo, de cualquier esperanza que queramos generar. Lo que no queremos ya es esperanzas, queremos realidades como sociedad. Y una de esas realidades han sido las constantes exigencias de grupos ciudadanos o de grupos de personas, me gusta más el término personas porque es más amplio, que buscan democratizar auténticamente los órganos de representación. Una vía para poder hacer valer estas decisiones es la Corte. La Corte debe ser el guardián de la Constitución, debe ser quien defienda los principios de la Constitución. De tal manera que la Corte hoy en día tiene una muy difícil tarea, porque la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la historia de México ha sido sometida por el poder ejecutivo. Y ha sido una larga lucha para conseguir su autonomía. De tal manera que me parece que hoy en día, más que en otras épocas, la lucha por la defensa de la Constitución y todos los ciudadanos que además de otras acciones como la legítima desobediencia civil acudan ante este órgano guardián de la Constitución, debe tener la entereza y la determinación de resolver conforme a los principios de la Constitución y no como se lo dictan u ordenan intereses externos. Porque en todo caso, lo que actualmente ha ocurrido con la Corte a partir de la reforma de 2011, que ha sido una reforma interesante en materia de derechos humanos, es que hoy en día tenemos una justicia de forma, no de fondo. Y que las crisis sociales, porque estamos en una crisis social, las crisis sociales que vivimos, como es la toma de las calles, como es el no querer pagar el IVA, como es que nadie quiera contribuir al gobierno porque las cuentas no son transparentes, porque el gobierno carece de legitimidad. Todos esos problemas, todas esas anomias, todas esas crisis, deben resolverse por un órgano que tenga autoridad moral. Sin embargo, no se resuelven, sino simplemente se dedica a dar forma y no fondo. Por eso es que la idea de generar ahora una especie de estos videos es analizar algunos casos en los cuales, casos o situaciones políticas o emisión de normas en los cuales esté cuestionada la legitimidad de la emisión de estas decisiones o de estos casos de las determinaciones de los órganos jurisdiccionales. Esa es la idea de este tipo de videos. Y bueno, reitero, yo creo que el Parlamento definitivamente ha muerto. Ahora, como ciudadano, me queda la duda y quizá la esperanza, que decía que no hay que vivir de esperanzas, de que la Corte actúe de manera con altura moral y con determinación en estos casos y no se deje someter por los intereses externos, que permita que la ciudadanía, que las personas puedan cuestionar estas decisiones que tanto afectan o que tanto nos afectan. Por ello, yo reitero que acudiremos ante este órgano que debe ser el guardián de la Constitución y le exigiremos que actúe como tal. En caso contrario, eh, no pasará de ser otra etapa en la negra historia de este país y que ningún reconocimiento internacional, así como ninguna legitimidad mediática, logre quitar el repudio de la población
en general. Gracias.